Vamos a ver. Bueno, pues hola, estimados estudiantes, muy buen día. El día de hoy vamos a platicar acerca de el siguiente tema de esta unidad que se llama textos legibles. Y en esta sesión vamos a abordar algunas reglas, se podrán considerar de esa manera, para poder entender cómo combinar diferentes estilos de tipografías. Porque cuando estamos trabajando con un proyecto editorial, pues tenemos a nuestra disposición una gran cantidad de fuentes a las cuales podemos acceder, pero eso no quiere decir que podamos o debamos usar de todas sin antes conocer algunos criterios que deberíamos aplicar para hacer una composición armónica, ordenada, em, donde las tipografías puedan tener coherencia una con otra y que sea funcional y legible. Entonces, vamos a ver una presentación donde vamos a poder abordar estas reglas que después ustedes podrán ir ejemplificando en la actividad de esta semana. Estuve calificando lo que me entregaron de la actividad de la semana pasada. Creo que no todos los equipos lo han entregado aún. Sería bueno que no se atrasaran. Pero los ejemplos que me estuvieron dando me parecieron muy buenos. Parece que se están haciendo un análisis acerca de cómo debería de ser un texto legible. Entonces, con esta actividad de esta semana, podremos terminar de ver un poco como la teoría de lo que debemos de saber para poder hacer una buena composición de textos. Y después, la próxima semana, ya haremos un ejercicio un poco más complejo, en donde ustedes podrán aplicar lo aprendido y podrán hacer un trabajo editorial más retador. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a comenzar por mostrarles la presentación para que podamos entender este tema. Esta presentación yo ya se las coloqué en la carpeta de archivos de la unidad 3. Allí la van a poder encontrar. El tema se llama 3.2, combinación de tipografías. Y bueno, vamos a entender esto. Primero, hay una serie de reglas que deberíamos de poner en práctica. Pues no todas son forzosas, pero conviene entender estos criterios para que cuando elijamos tipografías no nos metamos en problemas o no metamos en problemas a nuestros lectores con el material editorial que le estamos proveyendo. Primero, ¿cómo elegir fuentes complementarias? Cuando estamos utilizando, bueno, cuando estamos diseñando un proyecto editorial, debemos de pensar quién lo va a ver, ¿no? ¿Cuál es el contexto de este proyecto editorial? Porque las tipografías, pues, tienen diferentes personalidades por su forma, por sus trazos, por su peso, por sus separaciones. Y entonces entender esa personalidad de las tipografías es lo que nos va a llevar a poder elegirlas para un proyecto o para otro. Aquí lo que dice es que debemos de cuidar la personalidad de las fuentes para que sean acordes al proyecto. Dice, esa tipografía que está aquí, pues es muy adecuada como para usarla en una invitación de tipo social como esta, ¿no? Pero pues evidentemente no lo utilizaríamos para un proyecto más serio, como por ejemplo el diseño de un periódico o el diseño de un libro para adultos. Entonces, la tipografía pues debe de ser acorde al tipo de proyecto que estamos realizando. Y las tipografías pues no usamos una sola en un proyecto, las combinamos con otras. Entonces, conviene mucho que si la personalidad de la tipografía es fuerte, os quiero decir, si es muy expresiva como esta, pues que la combinemos con tipografías que sean más, pues a lo mejor más reservadas o que tengan un diseño más sobrio para que no peleen en su personalidad con esta de aquí arriba. Pueden ver en el ejemplo cómo la tipografía principal pues es de globos, prácticamente está gritando la palabra fiesta,
Y las demás, pues son tipografías un poco más serias, que lo único que tratan de mantener en relación es el color, pero no compiten en su protagonismo dentro de la pieza de diseño. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Cómo elegir fuentes complementarias. Otra de las reglas es establecer jerarquías visuales. Cuando, cuando establecemos jerarquías visuales, nosotros le vamos dando diferentes categorías a la información. Y esto es una cosa que vemos a menudo en diferentes proyectos como los periódicos, o como las revistas, o como los recetarios, o como los catálogos. De hecho, la actividad de la próxima semana va a consistir en hacer una receta de cocina, porque es el tipo de proyecto en donde ustedes ejercitan la definición de categorías de información o de importancia de la información. Entonces, por ejemplo, la categorización de la importancia de la tipografía la podemos ir definiendo por el tamaño de la letra o por el tipo de letra, si es que una es bold y otras son delgadas, o por los colores, si hacemos una muy negra y luego otras más grises y luego otras de colores, etcétera, o con las formas que la acompañan o el espaciado entre ellas. Entonces, todos esos son valores o son criterios que nosotros podemos utilizar para darle mayor o menor importancia a un texto. Aquí podemos ver cómo lo primero que vemos es el encabezado de la sección, que es opinión, y luego vemos el título de la nota. Después vemos quién es el autor y luego con la capital ya entendemos también que esto ya es cuerpo de texto. Vean cómo los valores de categorías se van repitiendo. Tenemos un título grande, un subtítulo, el nombre del autor, el cuerpo de texto, y luego en la parte de abajo, si la nota continúa a otra página, pues aquí vemos un pasa a la página X. em, por ejemplo, hay otros valores que podemos poner por separado, como los datos del columnista, el número de página, la fecha, el nombre del periódico, etcétera. Entonces, hay diferentes em, tipos de importancia de la información en esta simple hoja. Y para ir definiendo esa importancia es que vamos jerarquizando el tamaño de los textos. Entonces, eso debemos de entenderlo, ¿no? Primero ir definiendo qué es lo más importante y qué es lo menos importante, y luego definimos cómo eso más importante lo voy a hacer más notorio que todo lo demás. Entonces, bueno, así es como establecemos jerarquías visuales. Después, considera el texto. O sea, cuando nosotros recibimos un proyecto en donde vamos a comunicar una información, debemos entender cómo va a ser ese espacio. Por ejemplo, aquí nos colocan en la fotografía una etiqueta. Las etiquetas pueden ser de diferentes tamaños, o los empaques que vayamos a diseñar, o los materiales editoriales. En el caso de esta etiqueta, pues es una etiqueta pequeña, ven el tamaño de los dedos. Entonces tiene que quedar muy en claro la información principal primero, que es el nombre del producto, DRIP, y luego las informaciones secundarias, como esta información que es como más de venta, que es el café número 1, de dónde es, las características, el sitio web, desde cuándo fue establecido, datos para posicionamiento de marca, etcétera. Entonces, como la etiqueta es pequeña, nosotros debemos de elegir tipografías que se lean muy bien en tamaños pequeños. A lo mejor esta que es decorativa, que es para el nombre de la marca, pues la podríamos haber hecho, sí, pues se puede elegir una tipografía pues más caprichosa, con una expresividad visual mayor, pero para el resto de la información tenemos que asegurarnos que sea legible aún en tamaños pequeños, como esta parte de aquí, que es pequeña, pero bueno, entonces elegimos una tipografía más alta y condensada, pero que todavía es bold para que pueda leerse. Y la información que es más pequeña, observen que tiene una separación mayor entre sus letras. Eso ayuda a que aún en tamaños pequeños pueda ser legible. Entonces, si nosotros no consideramos el tamaño de la etiqueta o el tamaño de la hoja en la que vamos a colocar la información, difícilmente podremos tomar estas decisiones que van a ser de utilidad para que el lector pueda
entender mejor los datos que se le están aportando. Y ustedes deben de considerar eso, cómo el texto va a funcionar en el espacio donde se va a imprimir. Otra de las reglas que son básicas es el de combinar tipografías serif con sans serif. Como saben, las tipografías serif pues son las que tienen patines, como en el caso de este logotipo. Estos patines, bueno, le aportan una personalidad especial a la marca o al texto que se vaya a leer con él. Las tipografías con patines, pues las reconocemos como tipografías más clásicas, porque son de las primeras que se diseñaron, porque son las tipografías romanas, y entonces aportan un sentido como de seriedad, de tradicionalismo. Pero si nosotros colocamos tipografías que también sean serif debajo de las principales, entonces podría verse sobrecargado o podría haber una monotonía en el aspecto de las tipografías. Entonces, por eso conviene acompañarlas de tipografías sans serif. Ahora, cuando nosotros elegimos una tipografía sans serif, debemos de considerar que no debe de pelearse en protagonismo con la primera, porque aquí, en este logotipo, bueno, podemos observar dónde está el objetivo que queremos que vea primero, pues el espectador, ¿no? Queremos que vea primero la palabra Ashton y que en segundo lugar lean Carpentry and Joinery. Y si entonces le colocáramos una tipografía con muchísima personalidad y que además fuera sans serif, pues entonces estarían peleándose esta y otra. Entonces debemos de elegir tipografías que sean sencillas para que te presenten información y que no estén robándole protagonismo a la tipografía de arriba. Además, hay que considerar la utilidad de unas y otras, porque las tipografías serif funcionan muy bien para la lectura aún en tamaños pequeños, para textos amplios, mientras que las tipografías sans serif funcionan muy bien para textos que se van a ver en internet, porque como no tienen patines, el pixeleado no las afecta tanto. Entonces, bueno, las características de las tipografías hay que considerarlas también pensando en el medio en el cual se van a presentar. Otro de los temas que hay que considerar es el crear contraste. El contraste no nada más se refiere a cuando la tipografía es negra y el fondo es blanco o viceversa, sino que también logramos contraste a través de el tipo de letra, las formas, el grosor, el espaciado, el tamaño. Todos esos son valores para poder hacer que una tipografía se note más que lo demás o que haya una diferencia entre uno y otro. En esta carta, en este menú, podemos observar cómo hay diferentes tipografías y cómo podemos ir diferenciando los títulos de cada una de las bebidas eh, y luego la información secundaria o terciaria. Esto es generar contraste, porque cuando yo lo vea de primera vista, bueno, podré ver que es un menú para bebidas, podré identificar cuáles son los títulos, después podré identificar una breve descripción que no es más importante que la lista de bebidas que la componen, porque son cócteles. Entonces, de esa manera se logra el contraste en esta hoja, a través del tamaño de las tipografías, la expresividad de las tipografías, el color de las tipografías y las separaciones. Entonces, hay que tomar en cuenta esto porque eso también es importante para la jerarquización de la información. Otro de los temas es alejarse del conflicto. Alejarse del conflicto quiere decir que cuando nosotros vamos a colocar una tipografía con otra, debemos asegurarnos que combine bien. Hay varios criterios que debemos de considerar para que una tipografía combine bien con la que va a tener al lado. Y puede ser pues el tipo de letra y también las dimensiones de esta. En una actividad más adelante vamos a explorar los diferentes elementos que componen una tipografía, pero ahorita de inicio el primero que debemos de considerar es la altura de las X. Altura de las X se le llama, o altura de la caja, a la altura que tienen las tipografías minúsculas.
Cuando nosotros vayamos a combinar una con otra, debemos asegurarnos de que más o menos tenga la misma altura las minúsculas y las mayúsculas. En el caso de este ejemplo, podemos ver cómo las minúsculas están a la misma altura una con otras, por eso son armónicas. Y las mayúsculas, aunque sean diferentes en grosor y diferentes en forma, también están a la misma altura. Hay tipografías que en esto no coinciden. Por ejemplo, hay tipografías que son muy condensadas y que tienen mayúsculas muy altas y también minúsculas muy altas. Si yo pusiera aquí una tipografía que a la misma altura de esta T, pero que las minúsculas son más bajitas o más altas, entonces habría una discordancia y se vería raro ponerlas juntas. Para evitar que suceda esto, a menudo lo que se hace es colocar tipografías que tengan la misma, que sean de la misma familia. Hay tipografías que tienen familias muy amplias. Entonces, allí pues no hay problema porque se diseñaron para combinar entre sí. Pero, pero si no vamos a colocar tipografías de la misma familia, cuando menos esto deberíamos considerarlo para que no haya conflicto entre una y otra. Aquí lo que se indica es que debemos evitar juntar fuentes que sean muy similares, porque si vamos a hacer un proyecto editorial con varias tipografías, pues bueno, lo menos que debemos de considerar es que haya una variación, que haya pues una riqueza en las tipografías que estamos incluyendo también, ¿no? Si colocamos tipografías que sean muy similares, no sé, por ejemplo, la Verdana y la Arial, pues casi da lo mismo colocar una u otra, entonces para que las estamos añadiendo, ¿no? Es en el caso también como este. Aquí lo que se recomienda es que para ver si dos tipografías son muy similares, nada más acomódense un poquito lejos de su computadora, entrecierren los ojos y vean si las tipografías se ven muy iguales. Si se ven muy iguales, entonces no tiene sentido utilizar pues dos tipografías o incluso pagar por ellas, si van a tener más o menos el mismo resultado. Lo ideal sería que tuvieran una diferencia notoria para poder añadirle riqueza visual al trabajo que estamos haciendo. Y bueno, aquí el texto, aquí lo que se indica es lo que les recomendaba anteriormente, que hay tipografías que tienen familias muy amplias, ¿no? Como por ejemplo esta, la Chicago, que tiene una tipografía bold, tiene también una Roman, digo, tiene una itálica normal, tiene una mayúscula de mayúsculas, tiene una extra light, etcétera. Entonces, toda esta variedad de la misma tipografía ayuda a que podamos trabajar sin tener que rompernos la cabeza buscando tipografías que le combinen bien a esta, porque bueno, esta ya tiene una variedad muy amplia, entonces yo podría trabajar con una sola tipografía y nada más ir brincando entre sus diferentes variaciones. Y eso pues nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, porque nada más tenemos que comprar una sola tipografía y el diseño se va a ver bien, porque las tipografías con una familia amplia fueron diseñadas para que entre ellas funcione muy bien la visibilidad y la legibilidad. Entonces, pues esto es un poco como la fórmula segura, utilizar tipografías de la misma familia. Y por último, limitar el número de fuentes. Se dice que como una regla general, no deberíamos utilizar más de 2 o 3 tipografías en un diseño, porque entonces se convierte en una ensalada. Pero la verdad es que hay tipografías que, bueno, o hay proyectos de diseño en los que se presta a que utilicemos más de 3 tipografías, siempre y cuando podamos respetar o recordar los criterios explicados anteriormente. Si logramos identificar tipografías que tengan una amplia variedad de la misma familia o que se parezcan entre sí en la altura de las X, o que podamos combinar de manera armónica serif y sans serif. Entonces eso va a ayudarnos a que estemos tomando buenas decisiones con nuestro diseño, aunque tengamos una amplia variedad de tipografías insertadas en un solo material editorial. Este es el ejemplo de es como un índice de una revista. Vean que hay diferentes tipografías para el título, para los subtítulos, para los numerales, para las descripciones, para los pies de foto, etcétera. Y todo combina muy bien.
porque unas cosas no se pelean con otras, la información sigue leyéndose con claridad, no hay discordancias, etcétera. Entonces, hay que desarrollar muy bien la habilidad para utilizar las reglas anteriores, para que cuando lleguemos a esta, bueno, podamos usar tipografías de diferentes, una amplia cantidad de tipografías, aunque sean diferentes. Y por último, les coloqué aquí unos vínculos de algunas herramientas que pueden encontrar en Internet para poder combinar tipografías. Muchas de estas son muy útiles. Hay como blogs o sitios web en donde ustedes pueden ver cómo se combinan tipografías entre sí para que ustedes puedan inspirarse y buscar unas parecidas. O pueden también emparejar fuentes, por ejemplo, de Google, que Google tiene su propio banco de tipografías y que algunas son open type, o sea que ustedes las pueden descargar sin problemas. O hay diferentes plataformas que les dan como criterios para que ustedes puedan comparar, como ese de Tipotech, que está muy bueno, para ver si las tipografías funcionan bien, ¿ok? Y entonces ya no están tan solos en la toma de decisiones de qué tipografía puede funcionar y cuál no, cuando la pongo una al lado de otra. Entonces, pues bueno, sería muy conveniente que vieran estas plataformas para que puedan estar seguros cuando hacen un trabajo de diseño. Y bueno, finalmente, esto es lo que quería platicarles acerca de las diferentes reglas para combinar tipografías. Y entonces, para poder hacer la actividad de esta semana, les dejé en la sección de tareas estas instrucciones que dice, la actividad se llama 2.2, infografía de reglas para combinar tipografías. Y esto lo van a hacer en equipo. Van a hacer un documento que puede ser una infografía o una presentación, pero lo van a trabajar en equipos de 2 a 3 personas. No se vayan a integrar en equipos de 4 personas. Es demasiado. Háganlo entre 2 o 3, a lo más. Y se van a dividir las reglas que presenté. Presenté 9 reglas, entonces, pues si trabajan en parejas, pues uno hará 4, otro hará 5. Si trabajan en equipos de 3, cada quien realizará 3. Y entonces van a generar un archivo donde puedan colaborar juntos. Puede ser en Google Slides o en un PowerPoint alojado en OneDrive, o incluso pueden utilizar un documento de Canva, porque bueno, pueden trabajar varias personas en un mismo documento de Canva. En este documento ustedes van a poder redactar las reglas que expliqué y van a poder integrar en formato de imagen algunos ejemplos que tengan relación con estas reglas. Entonces, tienen que leer cada una de las reglas para entenderlas bien y ustedes van a diseñar los ejemplos. No van a buscarlos en internet y los van a descargar. No, ustedes los van a diseñar. Pueden ser en Adobe Illustrator o en Adobe InDesign. No tienen que ser ejemplos complejos como un flyer o como un menú, por ejemplo, como esto que es un índice de revista o como el menú de bebidas que estaba por acá, ¿no? No tiene que ser una cosa tan compleja, nada más tiene que ser un gráfico o un esquema que represente la regla de la cual están hablando. Y una vez que ya tengan hechos sus 9 esquemas, los van a exportar en formato PNG o JPG con una resolución adecuada que permita ver los detalles que están representando y los van a integrar en el documento de PowerPoint o de Google Slides o de Canva con el que estén trabajando en equipo. Y van a acompañar los ejemplos con la regla que le corresponde. Si hacen una infografía, coloquen sus nombres en la parte superior, o si hacen una presentación, coloquen sus nombres en la primera diapositiva para entender de quién es este documento. Y cuando ya esté completo, copien el link de compartir con los permisos abiertos o exporten el archivo en PDF y lo publicarán todos los integrantes en la tarea de Teams. Lo que se va a calificar acerca de esta actividad es en el contenido, que se incluyen las 9 reglas y sus ejemplos en formato de imagen, que los estudiantes coloquen sus nombres, y en coherencia, que los ejemplos sean de esquemas que tengan relación con la regla que están representando y que sean legibles y entendibles. Esos serían los criterios que se calificarían y bueno, esa es la información acerca del tema de esta semana. Es importante que
tengan lista esta actividad esta semana y que también la anterior la terminen para que cuando lleguemos a la actividad de la próxima semana, pues ya estén familiarizados con, pues, con estos conocimientos para poder hacer la siguiente actividad, ¿ok? Si no hacen esta actividad y la anterior, pues muy probablemente van a llegar un poco en blanco a la actividad de la próxima semana y no les va a quedar tan bien. Entonces, pues bueno, por favor, pónganse al corriente para que no tengan problema en hacer la de la próxima semana también. Bueno, sería todo por el momento. Espero que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, recuerden que pueden escribirme y que podremos pues despejar algunas dudas, ¿ok? Bueno, pues nos vemos pronto y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.